Shalom Aleichem, queridos amigos, Shavua Tov, buena semana. Hoy es el día primero del mes de la semana, Yom Rishon, Yom Haf Aleph de Iyar, el día 21 de Iyar. En Israel estamos comenzando la semana de la Perashá de Jukotai.
Fuera de Israel, esta semana tiene dos parshiot juntas, Be'ar y Bejucotai. Habíamos dicho que en la semana de Pesach, como cayó en Shabbat, entonces hubo un desfasaje porque el último día de Pesach en Israel es el séptimo día, que cayó el viernes, y fuera de Israel, como son 2 días, el último día de Pesach, el octavo, cayó en Shabbat. Entonces ese Shabbat, fuera de la tierra de Israel, no se leyó la perashá correspondiente a la semana, sino que se leyeron las partes correspondientes a la festividad de Pesach, al séptimo y octavo día de Pesach. Entonces ahí se produjo un desfasaje que esta semana se va a corregir, porque nosotros vamos a leer de la perashá Bejucotai aquí en Israel. En el exterior se leen 2 juntas, Be'ar y Bejucotai. Entonces la semana que viene ya vamos a estar juntos. La perashá Be'ar significa en el monte, y Bejucotai significa en mis leyes, en mis decretos. La perashá Be'ar comienza diciendo Vaidaber Avaya, el nombre de Akadosh Baruj Hu, el Moshe Be'ar Sinai Lemor, y Dios le habló a Moshe en el monte Sinaí diciéndole. El segundo verso dice Daber el Bnei Israel Be'amarte Alehem, habla a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, y les dirás, les vas a decir, Kitabou el haaretz, asher ani noten lachem, veshabta haaretz Shabbat la Hashem. Cuando vengan a la tierra que yo les estoy dando ahora, esa tierra debe dársele un periodo de descanso llamado Shabbat para Dios. Todos los periodos de descanso en general son llamados Shabbat. ¿Por qué? Porque representan ese día en que Dios dejó de trabajar. Entonces, descanso, ustedes saben que hay muchos conceptos. Hay mucha gente que descansa trabajando. Hay gente que descansa yéndose de vacaciones. Hay gente que descansa quedándose en la cama. Algunos miran televisión. Para el pueblo de Israel, el verdadero descanso, el verdadero Shabbat, es desconectarse de todas las cosas que se hacen durante la semana y dedicarse nada más que a lo sagrado, comunicarse con Dios, cumplir los preceptos especiales que hay en Shabbat. Ustedes saben que hay 39 tareas prohibidas en Shabbat que no hay que hacer. Entonces eso se refiere al día de Shabbat, que tiene que ver con el séptimo día en que Dios dejó de trabajar. Shabbat, Leashbot, entonces no es exactamente descansar, sino que es no trabajar. Para que tengan una idea, cuando los trabajadores hacen huelga, no es que están descansando, no hacen huelga para descansar, sino que la idea, la intención, como se dice en la Kabbalah, la Kavaná es no trabajar, como una forma de demostrar que no están trabajando, no que están descansando. Así también el Shabbat no significa descansar, porque posiblemente en Shabbat tengamos muchos más preceptos y muchas más cosas que hacer que durante la semana.
Incluso todo lo que hacemos durante la semana, los 6 días, es para llegar al Shabbat. Entonces, la idea del Shabbat es dejar de hacer las cosas materiales, físicas, que tienen que ver con la preparación del mundo y dedicarnos a conectarnos con Dios. Por supuesto, esa conexión no es solamente a través de espiritual, sino que también a través de temas físicos. Comemos, decimos kiddush con el vino, vamos al templo, leemos de la Torá, del rollo de la Torá, hacemos tefilá. Cuando el judío hace tefilá, cuando el judío hace una plegaria, no es una plegaria que es solamente por la mente, sino que tiene que decirla. Baruch Shomer Israel. Quiero hacer un paréntesis aquí porque ustedes seguramente están escuchando una sirena, y cuando uno escucha una sirena de una ambulancia tiene que decir Baruch Shomer Israel, bendito el que cuida a Israel. Entonces, que ese sonido de la ambulancia sea para llegar allí donde haga falta, pero que esté todo bien, que Akadosh Baruj Hu nos cuide de todo inconveniente. Entonces, decíamos que está el Shabbat correspondiente al día de Shabbat, que es no trabajar. Y dedicarse también con cosas materiales a conectarnos con Dios, a disfrutar de esa creación que Dios nos dio. También es lindo salir a pasear, disfrutar pero no hacer las actividades que hacemos generalmente, como jugar a la pelota, o andar en bicicleta, o correr, deportes, sino que vamos caminando, vamos tranquilos, de la casa al Beit Knesset, del Beit Knesset a algún lugar para conectarnos con la creación de Dios. Pero en cada uno de los actos que realizamos tiene que haber un detalle que muestre que no lo estamos haciendo de la misma manera que lo hacemos durante los días de la semana. Por supuesto, no cocinamos, tenemos que dejar la comida preparada el día anterior, no prendemos la luz se deja prendida del día anterior. Lo mismo sucede con el aire acondicionado, o con la calefacción, o con todos los elementos que nos sirven para vivir mejor, para pasar un Shabbat con placer. Hay una mitzvah que el día del Shabbat hay que disfrutar de todas las cosas buenas que Dios nos da. Entonces tenemos que dejarlas preparadas para que ese disfrute no nos ocasione realizar un trabajo. En otras ocasiones hablamos de lo que significa trabajar con respecto a las reglas de Shabbat. Recién acabamos de dar unos ejemplos, pero es algo muy complejo. Incluso sacar una espina de pescado o un hueso del pollo también significa trabajar, porque es una de las tareas que se realiza para preparar, por ejemplo, los cereales o todos los elementos que tenemos que separar, la cáscara del grano. Entonces, borer, que es separar, también está prohibido. Entonces, por eso, no significa trabajar el mismo concepto de lo que uno tiene concepto durante la semana. Trabajar en Shabbat hay muchas reglas, muchas leyes que hay que hacer. La otra vez me estaban preguntando, porque está dicho que en la Torá está escrito que aquel que cumple el Shabbat y no es judío merece la pena de muerte. Entonces, por supuesto, la pena de muerte no es algo que está en vigencia, y tampoco es algo que se acostumbraba a hacer muy a menudo cuando estaba el templo.
está dicho que la pena de muerte, si un tribunal, un Sanedrín, aplicaba la pena de muerte más de una vez en 50 años, se lo consideraba un tribunal sangriento. Siempre se busca la manera de hacer que la persona haga teshuvá, de buscar el mérito, buscar cuál es el error que cometió y ver que hizo teshuvá, entonces que no quería en realidad transgredir la orden de Dios, sino que lo hizo porque no sabía. Hay muchas formas de cuidar uno de los patrimonios más grandes que tenemos, si no el más grande, que es la vida del cuerpo. Pero como la vida del alma es eterna, entonces cuando uno sabe la diferencia entre una y otra cosa, hay momentos en que hay que decidir qué es lo que uno quiere. Y sobre todo en los momentos en que no está en juego la vida, está en juego simplemente disfrutar de un placer o evitar un sufrimiento. En esos momentos hay que tener en cuenta y tener libre albedrío para saber decidir qué elegir. Pero de todas maneras, aquel que no es judío y cumple el Shabbat, cumple estrictamente todas las leyes. Por eso es muy difícil que alguien que no sepa judaísmo pueda cumplirlo aunque quiera. Aquel que quiera, así como un judío, también está condenado a morir, muerte física o muerte espiritual, si no cumple el Shabbat en forma intencional. Aquel que quiera cumplir el Shabbat en forma intencional y no le corresponde, también está penado con la pena de muerte. Pero, ¿qué es lo que se hace? Si una persona hace una pequeña transgresión, por ejemplo, prende una vez la luz durante Shabbat, o corta algo que realiza alguna tarea prohibida en general, se considera que ya no lo cumplió. Entonces mucha gente me pregunta si hasta ahora, por su cuenta o porque vio a alguien y ama el judaísmo, que cumplió Shabbat, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que dejar todo lo que hizo hasta ahora? No. Simplemente tiene que hacerlo, se puede seguir haciendo lo que hizo hasta ahora, sabiendo que no lo hizo en forma perfecta y que de todas maneras lo hace para ir acercándose al judaísmo, aunque todavía no lo hace en forma correcta. Que lo hace para disfrutar de algunas formas de acercarse a Dios en Shabbat, pero que no es la forma 100% en que lo está haciendo. Entonces de esa manera no tiene ningún problema. Entonces la idea es no trabajar. El judío no puede viajar en auto, no puede encender una radio, un televisor. Incluso hay un problema muy común. Cuando uno empieza, no sabe, y quiere abrir la heladera para sacar la comida. Las heladeras en general, cuando uno las abre, se prende una luz. Y cuando las cierra, esa luz se apaga. Entonces hay que tener en cuenta de desconectar la lamparita antes de Shabbat. Nosotros, por las dudas, como muchas veces pasa que uno se olvida, entonces la dejamos desconectada toda la semana. Esa lamparita para nosotros no funciona. Y a pesar de que es un inconveniente durante la semana, hay veces que no se ve bien adentro, es preferible eso y no transgredir y que uno encienda la luz en Shabbat. Les cuento esto como para que vean cuál es la importancia que le damos y algunos detalles de lo que significa verdaderamente cumplir. No podemos escuchar música, no podemos prender la computadora, etcétera, etcétera. El que no es judío tiene el libre albedrío de cumplir o no cumplir estas cosas, pero si lo hace no está transgrediendo. Puede cumplir el Shabbat igual, estudiando Torah, recordando que es un día sagrado, diferenciando un poco del resto de la semana, aunque igual puede trabajar, si los sábados a la mañana trabaja, puede ir a trabajar sin ningún problema, y puede cumplir las 7 mitzvot de los Benei Noach sin haber transgredido nada. Muy bien, entonces, en la Perashat Be'ar se le ordena al pueblo de Israel
que cuando entra a la tierra tiene que dejar descansar la tierra. Entonces ahora vemos otro tipo de Shabbat, que es el Shabbat de la tierra. Y también significa no trabajar la tierra. ¿Qué significa no trabajar la tierra? Por un lado, este Shabbat dura un año. Y justamente en esta época, en este año 5775 que estamos viviendo ahora, en Israel es un año de Shemitah. Entonces, el Shabbat de la tierra se llama Shemitah. Y significa no realizar las tareas del campo que uno realiza normalmente. No se puede cosechar, no se puede recolectar los frutos de los árboles, sí se puede realizar tareas de manutención para que esos árboles o para que el campo no se estropee. También hay muchas leyes que hay que tomar en cuenta. Hay que dejar el campo abierto para que todo aquel que quiera venir a comer pueda comer, no que venga a llevarse camiones, sino que todo aquello que necesita para un día o para una semana puede tomar frutos de la tierra y puede llevárselo. Lo mismo al dueño del campo. Hay algunas leyes que le permiten llegar a vender un poco de esos frutos para seguir manteniendo el campo, pero está escrito en la Torá que si la persona cuida el año de Shemitah y se priva de cultivar la tierra y de trabajarla como siempre, ya sea arar, abonar, sembrar, cosechar, si se priva de eso, entonces Dios le va a dar el año anterior y el año siguiente el doble para que pueda subsistir. ¿Por qué? Porque si la persona el año sexto cosecha, esa cosecha tiene que durar para el año de Shemitah y también para el tercer año que va a empezar. Entonces, nosotros cuando compramos artículos comestibles o algunos otros artículos que no son comestibles pero que tienen que ver con los frutos del campo, nos cuidamos bien de que tenga una supervisión y que ese artículo diga exactamente si contiene productos de la tierra de Israel, porque como no está el templo, como no rige la ley de la Torá en el gobierno de la tierra de Israel que hay en este momento, entonces muchos transgreden, muchos sí lo hacen. Entonces aquellas cosas que se venden y vienen de esos lugares nosotros no las podemos usar. Si es traída, como decía recién, de forma correcta, de manera tal que eso que están vendiendo lo usan nada más que para la manutención del campo y también se acostumbra a dejar caer el fruto a la tierra y una vez que cae el fruto recién se puede recoger y poder vender solamente para beneficiar, para poder mantener el campo. Entonces esos frutos sí los podemos utilizar. Incluso también se hace vino del año de Shemitah, pero hay una cuestión, esos frutos son sagrados. Entonces cuando uno come un durazno del año de Shemitah, por ejemplo, tiene que guardar todo lo que queda, el carozo, el hueso del durazno, la cáscara, todo lo que quedó, no lo puede tirar a la basura, porque eso es sagrado. Lo mismo cuando toma el vino que fue hecho en el año de Shemitah, a veces la botella de vino dura para 2 o 3 años después, entonces siempre hay que fijarse en la botella que no diga de Shemitah, porque ese vino que quedó no se puede tirar. Si quedó un poquito en el vaso y no lo quiere usar, no se puede tirar, hay que volverlo a poner en la botella, o hay que tomarlo. Entonces hay toda una serie de cosas que hay que cuidar en el tema del año de Shemitah. Está dicho que los 70 años
del exilio de Babilonia que hubo después de la destrucción del primer templo fue justamente porque no se cuidaron 70 años de Shemitah. Entonces, este es el Shabbat de la tierra, dura un año. Siempre es bueno el vino acabarlo, que no quede ninguna gota de ningún lado. Entonces, vamos a leer un poco del Rashi de esta perashá, para que ustedes tengan una idea de la profundidad que tienen estos versos aparentemente tan simples. Quería decirles que también hay otro Shabbat, que es el año de Yobel, que es el Shabbat de la posesión. Y en ese año, posesión, así se escribe. Entonces, ese es el Shabbat, es el séptimo día, Shemitah es el séptimo año, y Yobel es el año 50. O sea, pasaron 7 años de Shemitah, y el siguiente, o sea, tenemos un año de Shemitah y tenemos otro año de Yobel, que normalmente se lo llama jubileo, y es el año en que todas las tierras que fueron vendidas a alguien vuelven al dueño original. ¿Qué quiere decir el dueño original? Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, todas las parcelas fueron repartidas de acuerdo a las tribus y a las familias. Y entonces a cada uno se le dio una posesión de la tierra de Israel. Si por algún motivo esa tierra fue vendida, la tierra no puede ser vendida por siempre, sino que siempre se vende hasta el próximo año de jubileo. Ese año de jubileo vuelven todas las tierras a la posesión original del dueño. Entonces, el precio de la tierra va variando, depende del año en que nos encontramos. Si es un año, el primero o el segundo o el décimo después del Yobel, entonces la tierra tiene más valor porque va a poder ser usada durante 40 o 50 años. En cambio, si son los últimos años del Yobel, tiene poco valor. Entonces, en el año de Yobel se vuelven las tierras al dueño. También se liberan a los esclavos. Y se condonan las deudas. Eso es algo que también pasa cada año. Y también el año de Shemitah, pero también pasa el año de Yobel. Entonces, son distintos grados de descanso que tienen que ver con cada uno de los niveles del tiempo. Entonces, el primer Rashi dice: Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Dice, ¿por qué la mitzvah del año de Shemitah se relaciona con el monte Sinaí? Vealó kol mitzvot nembru beSinaí. ¿Acaso no se dieron todas las mitzvot en el monte Sinaí?
Era más Shmitan en Bruk, Lolotea, Pratotea, Bejiptukea, Misinai. Entonces, ¿cuál es la explicación? Así como los detalles de cómo cumplir la Shemitah, tanto en forma general como en sus detalles y en sus puntos más finos, todo eso fue dado en el monte Sinaí. Af Kulan Nembru Klaloteem Bedukdekeem Misinai. Todos los preceptos también fueron dados en el monte Sinaí. Kach Nueva Torah Kohanim. Así es como está enseñado en Torat Kohanim. ¿Qué es Torat Kohanim? Si ustedes se fijaron, en la Torah tiene distintas porciones. Hay un libro de Bereshit que habla acerca de la creación del mundo desde el principio hasta Abraham, los primeros 2000 años. En Bereshit hubo 2000 años. Entonces, Bereshit habla de la creación del hombre. Bereshit, que es Génesis. Luego viene Shemot, que normalmente se llama Éxodo, pero en realidad la traducción así como Bereshit quiere decir en el principio, que es parecido a Génesis, que es de creación. Shemot no quiere decir éxodo, sino quiere decir nombres. ¿Por qué? Porque el libro de Shemot comienza, El Shemot Bene Israel, Ayordim Mitzrayma. Estos son los nombres del pueblo de Israel que bajó a Egipto. Entonces, el libro de Shemot habla de otra creación, que es la creación del pueblo de Israel. La primera es la creación en general, y del hombre, en particular Adán. El segundo comienza con la creación del pueblo de Israel, que es justamente a partir de Abraham, Isaac y Jacob, pero Jacob, el pueblo de Israel, está llamado al nombre de Jacob, porque Jacob también fue llamado Israel, y de ahí vienen las 12 tribus. Y bajaron las 70 almas a Egipto, y 70 es la palabra Sod, entonces Shemot, los nombres del pueblo de Israel, es el secreto de la creación del pueblo de Israel. Después está el libro que se llama Vaikra. Vaikra quiere decir y llamó. Por supuesto es Dios que llamó a Moshe Rabbeinu desde la tienda de reunión. Y para decirle todas las leyes, específicamente todas las leyes que tienen que ver con el templo y el servicio de los sacrificios, que tienen que ver especialmente con los sacerdotes, con los levitas y los sacerdotes. Vaikra, ¿cómo lo llaman en castellano? Levítico, claro. Entonces, acá también tiene que ver con una creación, que es una nueva creación del servicio a Dios. Cuando Dios baja, crea a una parte del pueblo de Israel que son los sacerdotes, y por eso acá dice que todo esto está explicado en Torat Kohanim. Entonces, ¿qué es Torat Kohanim? Es justamente el libro de Vaikra. Para terminar con este tema, está el libro de Bamidbar, que quiere decir en el desierto, y la traducción que se usa es
números, porque cuenta la cantidad de judíos que había en el desierto, pero el nombre verdadero del libro es Bamidbar, en el desierto, y en el desierto es la creación de un pueblo nuevo, porque antes era un pueblo que descendía a Egipto, un pueblo que estaba forjándose en el horno de acero, pero acá el Bamidbar es un pueblo que sale a la libertad, es un pueblo nuevo. Entonces, en el libro de Bamidbar, Moshe Rabbeinu prepara a Israel para entrar a la tierra a través de que una nueva mentalidad, una creación de una nueva mentalidad, una mentalidad de libertad, de libre albedrío, donde el judío tiene su tierra y tiene la libertad de conectarse con su creador. El último libro, que se llama Devarim, que quiere decir estas son las cosas, porque dice Elu Devarim, que las que le dijo Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, también es llamado Mishneh Torah, o sea, la repetición de toda la Torah, porque ahí estamos en el borde. Todo este libro fue dicho por Moshe en el borde del río Yardén, del lado de afuera de la tierra, y Moshe está preparando al pueblo de Israel y le transmitió su mentalidad, su liderazgo, su sabiduría, su profecía, todos sus poderes se lo transmitió a Yoshua para que entre en la tierra. Entonces, este libro es llamado Deuteronomio, que también tiene que ver con la palabra Mishneh. Mishneh quiere decir repetir o segundo. Entonces acá, en Devarim, hay una nueva creación, pero no una creación como vimos hasta un resumen, una concentración de todo lo que pasó. Porque en este libro Moshe Rabbeinu le vuelve a repetir al pueblo de Israel todo lo que sucedió hasta ese momento, para que recuerden y tengan en cuenta todo lo que les pasó para entrar a la tierra. Entonces, este es el libro de creación de la verdadera libertad. Entonces, estamos diciendo que todas las leyes se dijeron en el monte Sinaí, no solamente de Shemitah. Entonces, ¿por qué solamente Shemitah se está, en todos los demás preceptos nos dice en el monte Sinaí, sino que dice, habló Dios a Moshe y a Aarón, dile al pueblo de Israel. En cambio acá aclara específicamente el tema de que fue dicho en el monte Sinaí. Entonces Rashi, como leímos recién, saca una conclusión que por supuesto lo saca de la Torah oral, que es el Talmud, y es que esto en realidad no está
mostrando una diferencia, sino que está mostrando una igualdad, que todo lo que fue dicho allí fue dicho en el monte Sinaí, todos los preceptos y todas las mitzvot. Ahora, nosotros sabemos que en el monte Sinaí se dieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron, en la Torah está escrito 2 veces, uno en la Perashat Yitro y otra en la Perashat Bejucotai. No Bejucotai. Wow, se me escapó. Bueno, ahora les voy a decir. Está dicho 2 veces. Las 2 veces está relatado en una cantidad de versos, los 10 mandamientos, Anojí, Hashem Elokeja, Hashem Otzeteja, Me'et Mitzrayim, etcétera, etcétera. Pero las 2 veces, todo el relato de los 10 mandamientos están compuestos de 620 letras. Esas 620 letras son los 620 preceptos ordenados por Dios para cumplir esos 10 mandamientos. Entre ellos está el año de Shemitah, está el Shabbat, está la circuncisión, todos los preceptos, no mezclar carne con leche, etcétera, etcétera. Entonces, así como en el monte Sinaí Dios se reveló y dio los 10 mandamientos, Moshe luego subió y estuvo 3 veces 40 días, y en esos 120 días fue instruido de todos los detalles, de todos los matices y todas las cosas que tenían que ver con el cumplimiento de estos 620 preceptos. Entonces, por eso, así como las leyes de Shemitah fueron dichas en forma revelada por Moshe en el monte Sinaí, todos los preceptos también fueron recibidos allí en el monte Sinaí, a pesar de que fueron escritos después, tanto durante los 40 años que siguieron, o 39 años que siguieron en el desierto, hasta llegar a la tierra de Israel, como todos los años siguientes, hasta el día de hoy incluso, en que se vuelven, se escriben y se dicen nuevas leyes para cumplir esos preceptos. Pero no es que son leyes nuevas, sino que son revelaciones en distintos niveles de esos mismos 620 preceptos que fueron revelados en el monte Sinaí, y todas las revelaciones hasta el día de hoy, Moshe Rabbeinu las recibió allí arriba en el monte, cuando subió, enviado por el pueblo de Israel para que reciba toda esa revelación, que solamente él lo podía recibir, y el pueblo no estaba en condiciones. Entonces, Moshe Rabbeinu lo recibió y después se lo fue transmitiendo durante esos 40 años del desierto. Cuando salieron de Egipto, Moshe tenía 80 años. Cuando entraron a la tierra, él cumplió 120 años. Y ese día su alma fue llevada. Pero está escrito que su alma vuelve en cada una y una de las generaciones en el Moshe de la generación. Porque el pueblo de Israel siempre tuvo un líder, y ese líder está imbuido, así como Moshe imbuyó y puso sus manos sobre la cabeza de Yoshua para transmitirle el mando, y no solamente el poder de mandar, sino el poder de guiar y de enseñar a todo el pueblo. Así en cada generación hay uno que es lo que se llama en el Zohar Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Bedara, la continuación, la extensión de Moshe en cada generación y generación. Entonces, por eso nosotros sabemos que los sabios que van transmitiendo la Torá, así como leímos en el Pirkei Avot, que Moshe
recibió la Torá en el monte Sinaí y se la transmitió a Yoshua, y Yoshua se la transmitió a los ancianos, a los 70 ancianos. Luego esos ancianos se la transmitieron a los profetas se la transmitieron a los hombres de la gran asamblea hasta el segundo templo, y ahí ellos transmitieron todo lo que se llama la Mishnah. Acá tenemos otro concepto que tiene que ver con Mishnah, que es la repetición de todas esas leyes de generación en generación por parte de todos los eruditos que estaban ocupados en transmitir la Torah oral, hasta hace 1800 años, cuando toda esa Torah oral fue escrita por Rabbi Yehuda Hanassi por miedo a que se pierda. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hoy en día, incluso las costumbres, incluso todos los detalles que a veces los ashkenazim hacemos y los sefaradim hacen, y que hay algunas diferencias entre pueblo y pueblo, hasta Imaní, todas las leyes son alajot preparadas ya desde la entrega de la Torah. Y como la Torah fue el molde, el plano con el cual se creó el mundo, y la Torah fue creada 2000 años antes de la creación del mundo, entonces todo eso ya viene desde adentro de la idea de Akadosh Baruj Hu para crear el mundo. Todo lo que nos está pasando hoy, y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nos transmitieron nuestros sabios. ¿Por qué qué quiere decir ortodoxo? ¿Qué quiere decir Haredí? Haredí significa mantener en forma estricta toda esa enseñanza, pero no para que no cambie, no para que no agregar nada nuevo. Por supuesto que se agregan cosas nuevas, pero se agregan cosas nuevas para mantener esa enseñanza, esa idea, esa voluntad de Akadosh Baruj Hu intacta. Entonces, si por las distintas épocas en que se crearon cosas nuevas, y hubo formas nuevas de sembrar la tierra, nuevas formas de crear alimentos, remedios, electricidad, viajes al espacio, etcétera, etcétera, cosas que antes no había, todo eso ya fue entregado y fue enseñado a Moshe. Por eso está escrito que Moshe recibió 600 tratados de Mishnayot, o sea, 600 tratados donde se explica cómo se cumplen los preceptos, pero a nosotros hoy en día nos llegaron nada más que 6 tratados, que son los 6 tratados de la Mishnah, que es la base del Talmud. Entonces, cuando venga Mashiach, se nos va a terminar de revelar. Mashiach es la última encarnación de Moshe, es el último líder que nos va a volver a traer a la verdadera tierra, la tierra de la redención, donde se cumplan todos los preceptos tal como están cumplidos. Para terminar con este tema de Shemitah y de la Perashat Be'ar, vamos a agregar una pequeña idea de lo que pasa en el Talmud. Ustedes saben que el más grande exponente del Talmud fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo que, como está escrito aquí, como trae Rashi, y esa es la opinión general, que todos los preceptos fueron entregados en el monte Sinaí, no solamente en forma general, sino tanto sus detalles como sus aspectos más ínfimos. Pero por supuesto, había otro sabio, y todo lo que dicen los sabios es palabra del Dios viviente, así que no quiere decir que uno tenía la razón y otro estaba equivocado, sino que son dos formas de ver una misma situación. Estaba Rabbi Ismael, y Rabbi Ismael fue uno de los Kohanim en la época de Rabbi Akiva, que estamos hablando de hace unos
2000 años, al final del primer templo, del segundo templo, perdón. Rabbi Ishmael dijo, no, todos los preceptos en forma general fueron dichos en el monte Sinaí, pero los detalles se los dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu cuando se le revelaba en la tienda de reunión, en el santuario del desierto. Cada vez que Dios lo llamaba a Moshe Rabbeinu a través de bajar la nube en la cual moraba la presencia divina, Moshe Rabbeinu iba allí adentro y Dios le explicaba y le seguía transmitiendo todos esos detalles, incluso después, durante los 40 años posteriores a la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero viene Hasidut y nos trae una explicación maravillosa de que en realidad no hay ninguna contradicción, sino que es simplemente dos formas de ver una misma situación. Por un lado estaba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era hijo de conversos, y el converso es alguien que vuelve. Habíamos dicho muchas veces que un converso es alguien que tiene, por la ley y de acuerdo con la Kabbalah, el converso no es alguien que no tiene nada que ver, sino que es alguien que tiene dentro suyo un alma judía y que nació del vientre de una mujer no judía. Y eso es muy parecido a alguien que hace teshuvá. El que hace teshuvá también es como si hubiera nacido de nuevo, exactamente como el converso. Entonces, Rabbi Akiva representa el Baal Teshuvá. El Baal Teshuvá tiene una dificultad. En los momentos en que está haciendo tefilá, dice la plegaria, está estudiando Torá, se siente conectado con Dios en forma completa, cada uno de acuerdo a su nivel. Pero cuando sale del Bet HaKnesset, sale del ámbito de protección y se enfrenta a las cosas del mundo, como él, su naturaleza todavía no está completamente dominada, su alma animal lo hace inclinar hacia las cosas de este mundo. Entonces, para él, toda la Torá existe en forma pura, en forma completa, dentro de su ámbito privado, dentro de ese lugar donde no está influenciado ni molestado por las cosas de este mundo. Ese es el Baal Teshuvá. Entonces, Rabbi Akiva por eso dijo que todo fue entregado en el monte Sinaí desde entrada, todos los detalles. En cambio, el Cohen representa al Tzadik. El Tzadik no tiene ese tipo de problemas. Allí donde se encuentre, él está conectado con Dios y no lo afecta para nada las cosas de este mundo. Y por eso, Rabbi Ishmael, el Cohen, dijo que las cosas en general fueron entregadas en el monte Sinaí, pero después también fueron entregadas durante los 40 años del desierto en el Ohel Moed, que era justamente donde el Cohen tenía su morada. Pero ya no era el monte Sinaí donde el pueblo de Israel estaba aislado y protegido, sino que estaba relativamente más expuesto a las cosas de este mundo, hasta el punto que hubo los espías, hubo pecados. Durante esos días en que el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, estaban puros, se curaron todos los enfermos, todos hicieron teshuvá, incluso estaban las almas de todos los que no habían salido de Egipto, el 80% que no salió, estaban sus almas ahí, preparándose para que en el futuro ingresar cada uno en su momento al pueblo de Israel, hacer su rectificación. En cambio, el Cohen representa a aquellos que salieron completamente de la tierra de Egipto. Salían del exilio y empezaron a ser completamente puros. Hay que aclarar que la tribu de Leví no fue esclavizada como todo el pueblo de Israel,
sino que se mantuvo en un lugar especial llamado Goshen, y allí ellos cumplían todos los preceptos, no solamente 3 preceptos generales que cumplió el pueblo de Israel cuando fue esclavizado. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, mantuvieron su judaísmo de todas maneras por 3 cosas que ellos cuidaron. Cuidaron el nombre, cuidaron sus vestimentas y cuidaron de no mezclarse con el pueblo, con los egipcios. Y cuidaron su lengua, cuidaron su idioma. Las vestimentas, el idioma y los nombres. Esas son 3 cosas que a veces la gente no le da importancia, pero son básicos para que la persona mantenga su identidad. Entonces, por eso al converso, cuando se lo convierte, se le cambia el nombre. Incluso ya no se lo llama más con el nombre de su padre natural, sino que se lo llama con el nombre de Abraham, que fue el primer converso. Y se le busca un nombre parecido, un nombre que tenga una similitud con la raíz de un nombre judío, porque de todas maneras el nombre es una profecía que recibieron los padres. Entonces, esa profecía fue recibida por mentes que no conocían el hebreo, mentes que no conocían la Torá, entonces fueron traducidos a nombres de los pueblos del mundo. Pero de todas maneras, siempre hay un sonido, una conexión que el Rab que los convierte conoce y les da un nombre especial. Hay veces que se le da un nombre completamente nuevo y hay veces que se respeta un poco la fonética o el origen del nombre anterior y se le da un nombre hebreo. Por supuesto, es importante aprender la lengua hebrea para también poder cambiar la mentalidad y, como ustedes ven, no sé si me ven aquí, pero las vestimentas también es algo importante que hay que cuidar. Las vestimentas no son solamente las ropas que uno tiene, sino también el hogar, el ambiente en que uno está, toda la apariencia tiene que ser una muestra de que uno pertenece al pueblo de Israel. Y este es uno de los motivos de la kippah. La kippah es la vestimenta clásica que nos diferencia. También los tzitzit que están afuera, pero no todo el mundo tiene los tzitzit afuera. Pero la kippah es una característica del pueblo de Israel. Eso no quita que haya otros pueblos, otras religiones que hayan copiado algunas cosas. Pero el que sabe diferencia inmediatamente a un judío de que no lo es. Bueno, entonces, Rabbi Ishmael, que es representante de los Kohanim, él no tiene problema, tanto en el monte Sinaí como en el resto de los 40 años del desierto, también se puede conectar con Dios y recibir las instrucciones, tanto en los detalles como en la forma general, etcétera, etcétera. Y esa, por supuesto, es una enseñanza que todos tenemos que tomar y de la cual aprender para poder conocernos y para poder mejorar. La perashá siguiente, Bejucotai, que ustedes van a leer esta semana, yo la estoy empezando a leer ahora, empieza In Bejucotai Teleju, si van a ir de acuerdo con mis hukim, con mis decretos. 2 palabras sobre esto. Dice, si van a cumplir con todo esto, entonces yo les voy a dar todas las bendiciones, todos los frutos de la tierra, todo lo que ustedes necesiten. Y entonces empieza una época en que ya hay que prepararse, porque dice, si no vas a cumplir, entonces te va a privar. Pero de todas maneras, esa palabra im explica Hasidut, que significa sí, el sí condicional. También
puede ser interpretado de dos maneras. Uno, como literalmente dice, sí van a cumplir, entonces yo voy a darles todas las cosas, como una condición. Y eso implica que si es una condición, puede ser que no se cumpla la condición. Entonces explica Hasidut que no hay forma de que no se cumpla, porque está dicho que lo que dice el tzadik siempre se cumple. ¿Quién es el tzadik más grande? Es Akadosh Baruj Hu. Entonces, si Akadosh Baruj Hu dice, Imbejukotai teleju, si van a seguir mis preceptos, quiere decir que el pueblo de Israel va a seguir sus preceptos. Entonces, aparentemente, hay momentos, hay épocas, hay personas que no siguen los preceptos, pero inexorablemente llega un momento en que se tiene que cumplir la voluntad de Dios, tanto en el día, como en la semana, como en el año, como en la vida de la persona, como en la vida de un pueblo, o como en la vida de todo el universo, que siempre llega la redención. Llega ese momento en que la persona de repente se despierta y se da cuenta que el libre albedrío es en realidad seguir la palabra de Dios. Y eso es lo que llaman la redención. Y la redención también tiene distintas etapas, tiene distintas formas, tiempos, como tiene el Shabbat. Hay una redención personal, una redención diaria, en que uno tiene momentos de caída y momentos de elevación. Hay épocas que tiene la persona, pero siempre al final de los días, Akadosh Baruj Hu incluso toma su alma y la vuelve a llevar al Gan Eden. Su alma es redimida. El pueblo de Israel también, a pesar de que siempre fue al exilio y volvió, salió del exilio y volvió, siempre Akadosh Baruj Hu lo sostuvo para mantenerlo como pueblo, porque va a llegar la redención. Y esa redención final y verdadera no es simplemente para el pueblo de Israel, porque Dios no trajo al pueblo de Israel para hacerlo desaparecer, sino que lo trajo para una misión eterna, que es llevar la palabra de Dios a todos los pueblos. Y entonces esa palabra de Dios es para preparar a todos los pueblos para entrar a la redención definitiva. En Zerta Hashem, ahí se va a cumplir que sí vamos a ir de acuerdo a las leyes de Akadosh Baruj Hu, no como un condicional, sino como un sí afirmativo. Esa es la visión del Hasidut y la visión del interior de la Torá, que por supuesto también fue entregada por Dios a Moshe en el monte Sinai. Vamos a pasar un poquito a algunas alajot. Estamos en la época de Sefirat HaOmer, de la cual hablamos la vez anterior. No escuchamos música alegre, no se hacen casamientos, sí se pueden hacer compromisos, en la HaOmer se pudieran hacer corte de pelo a los chicos. Por supuesto, si hay una persona enferma y necesita que se le corte el pelo, eso no se deja de lado, sino que hay que hacer todo lo posible para que esa persona se cure, y si hace falta cortarle el pelo, se le corta el pelo, así como en Yom Kippur, si hay alguien enfermo y necesita comer, se le da de comer. Si en Shabbat una persona necesita ir al hospital o necesita algo de urgencia, un parto, se agarra se toma el teléfono, se llama a la ambulancia o a un taxi, se lo sube a un auto y se transgreden todas las leyes, porque en realidad no se está transgrediendo las leyes, sino que Dios, así como nos ordenó cumplir el Shabbat, nos ordenó cuidar la vida. Y la vida está por encima del Shabbat. Y el judío tiene esa paradoja. El judío es capaz de dar su vida por el Shabbat, pero el Shabbat también da su vida por el judío. El Shabbat permite ser mancillado para que el judío pueda seguir cumpliendo más Shabbatot en el futuro. Pero si alguien lo obliga a transgredir y que no pueda cumplir Shabbatot, él es capaz de dar su vida para poder cumplir el Shabbat.
Pasamos de la felicidad del Lag BaOmer, en que dejaron de morir los Talmidim de Rabbi Akiva, y nos acercamos a Shavuot. Hoy estamos en el día 37, faltan 12 días más del Omer, 12, 13 días, y está dicho que el día 50, que es Shavuot, no contamos, porque el que lo cuenta es Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es el único capaz de contar, es el portal 50, así como cuando salimos de Egipto, el pueblo judío había caído en el nivel 49 de la tumá, de la impureza, y si caía en el 50 no iba a poder salir. Pero Akadosh Baruj Hu lo sacó antes que caiga ahí, y entonces luego hicimos el proceso opuesto. Contamos 49 días para recibir la Torá, y así como ese 50 Akadosh Baruj Hu nos sacó, también ese 50 Akadosh Baruj Hu se reveló y nos entregó la Torá. Y eso es lo que se llama Shavuot, la fiesta de Shavuot. El día anterior a Shavuot, que es el 6 de Sivan, hay ciertas cosas que hacer. Tenemos el Shabbat Mebarjim del Jodesh Sivan, que eso lo vamos a tener este Shabbat que viene. Este Shabbat que viene, bueno, cumplimos todas las leyes de los Shabbat Mebarjim, bendecimos la luna, luego bendecimos al mes, perdón, el nacimiento de la luna, decimos todos los Teilim y nos preparamos para la semana siguiente, que es Shavuot. Este Shavuot cae en Shabbat, ¿no es cierto? Este Shavuot cae en Motzei Shabbat, entonces tenemos 2 días seguidos. Hay que tener en cuenta que este año en Shabbat es el día anterior a Shavuot, es el Shavuot, entonces hay que preparar todo ya desde el viernes. Y Shavuot cae el sábado de la noche y el domingo. Ese Erev Shavuot, ese viernes, hay que, no se dice la confesión desde el Rosh Chodesh Sivan, vamos a ver si estamos en Jerusalén para ver la bendición de los Kohanim. No se hace ningún ayuno hasta la festividad de Shavuot, solamente si hay un ayuno por un sueño y el novio el día de su casamiento. Se acostumbra a darse de acá el día anterior a Shavuot, todos los días desde Rosh Chodesh hasta el día anterior a Shavuot, que nuevamente este año es Shabbat, entonces se termina este asunto del viernes. Como no se puede darse de acá en Shabbat y en el exterior son 2 días, o sea el domingo y el lunes, entonces hay que darse de acá por 3 días. Y nos preparamos para el Shavuot, que no son demasiadas leyes y costumbres, pero vamos a comenzar la semana que viene, la clase que viene, si estamos preparados para esa Shavuot, en que comemos muchas cosas lácteas. Toda la noche de Shavuot nos quedamos despiertos estudiando Torah, porque es la noche en que el pueblo de Israel tenía
a la mañana iba a recibir la Torah y se quedó dormido, entonces nosotros rectificamos esa distracción a través de que entre todas las generaciones nos quedamos despiertos durante la noche. Bueno, vamos a seguir la semana que viene. Les quería decir que hoy tenemos una clase de un curso nuevo, que vamos a ver la introducción, que tiene que ver con este libro, un libro muy especial, escrito por uno de los alumnos del Rav Ginsburg, llamado Chaim Sasson, y que es llamado, como ustedes leen aquí, Zohar HaGeula. Y en este libro recopila todos esos lugares específicos donde el Zohar, también el Zohar Matot Midrash, que estudiamos algunas veces, habla acerca de la redención. Y en la introducción del libro habla justamente de que este libro fue escrito con la anuencia del Rav Ginsburg, y también hay una escamá, una carta que escribió el Rav Ginsburg aprobando el libro. Así que bueno, vamos a tener bastante material. Los invito a participar. Y como ustedes saben, vamos a comenzar 3 cursos de hebreo, de Pirkei Avot y de Talmud. Esperemos que la semana que viene ya podamos empezar, aunque sea 1 o 2 de estos cursos. Son cursos pagos y que no pedimos demasiado. También, si no tienen para pagar todo, damos becas, pero aunque sea algo tienen que poner, porque queremos pagarles a los maestros que van a dar estas clases. Cada uno de los cursos vale $50. Si toman 2 cursos valen 90, y si se toman los 3 cursos valen 120. Pero como siempre no queremos que nadie se quede afuera, pero estamos en la renovación del servicio de este que estamos transmitiendo, que se llama Wiz IQ, y tenemos que pagar $900 para poder hacer que entren 50 alumnos cada vez. Entonces, esta semana tenemos que pagarlo y estamos juntando el dinero, así que todo lo que ustedes puedan aportar, ya sea para pagar los cursos, como para aportarse de acá en todo lo que ustedes puedan, va a ser bien utilizado. Una bendición para todos ustedes. Los grupos de WhatsApp y de Telegram nos están dando grandes satisfacciones, casi todos ustedes participan. Les agradecemos mucho todo el cariño que nos demuestran allí. Vamos a seguir poniendo todas las cosas. Gaby, en un ratito nos vemos. Bendiciones de la tierra de Israel, y sigamos rectificándonos con las meditaciones del Rab del Omer.